Hoy vamos con un nuevo video y vamos a tener una enseñanza sobre las tarántulas. Vamos a realizar esta tarántula, pero vamos a hablar un poco sobre ellas a medida que vamos haciendo el video. Y las tarántulas son las arañas más grandes del mundo y resultan tanto admiradas como temidas por todos. Lo que seguramente desconoces es que existen más de 80 especies distribuidas en las zonas tropicales, subtropicales y en los desiertos del mundo, y que ninguna es una amenaza para la vida humana. Acompáñame y verás esos datos curiosos mientras vamos realizando esta tarántula. Bueno, como ya vieron, lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender sobre las tarántulas, pero también vamos a realizar esta tarántula. Así que vamos a necesitar los siguientes materiales. En este caso un encendedor con el cual vamos a quemar algunas partes de esta araña. Unas tijeras y estos chelines. Cada uno de nuestros videos tiene algo como objetivo. El objetivo de este es que aprendamos sobre las tarántulas, que aprendamos cosas que no sabemos, que tengamos un objetivo y es realizarla a través de un proceso del seguimiento de pasos en la parte visual, pero también en la parte auditiva, pero que nos deje una enseñanza siempre. Así que hoy vamos a tener esta tarántula y vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a escuchar mientras que vamos realizando los pasos de cada una de las partes de la tarántula esos datos curiosos. Así que manos a la obra y vamos a realizarlo. Lo primero que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a necesitar dos chelines por el inicio, negros, ¿sí? O del color que tú quieras. En este caso la vamos a hacer negra para la cola. Lo que vamos a empezar a hacer es la cola de nuestra araña. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo doblé a la mitad y luego lo voy a recortar. Me quedaron 4 partes. De estas 4 partes las vamos a hacer una X aquí, o una X así, o una cruz así, como tú lo quieras ver. Y voy a colocar la otra parte a este lado. Nos queda de esta forma. Así, después de esto, voy a empezar a trenzar alrededor de todo esto. Vamos a seguir entonces los pasos visuales mientras que vamos escuchando esta parte de las arañas. Entonces, voy a enlazar primeramente una de las patas de esta manera. Quiero que lo vean. Voy a hacer como una especie de gancho. La voy a colocar aquí. Y voy entonces a hacer o apretar de esta manera para que esta pata ya me quede trenzada ahí. Después de eso empiezo pata a pata a enrollarla de esta forma hasta que llegue al otro lado y termine todo el chelín. Cuando termine todo el chelín, pues cogemos otro y hacemos lo mismo, porque cada uno va a estar mirando el paso a paso de lo que vamos a hacer. Les vamos a escuchar. Las tarántulas cambian todo su esqueleto. Como si de damas vanidosas se tratara, las tarántulas suelen mudar su exoesqueleto periódicamente mientras van creciendo. En este proceso puede haber cambios en los órganos internos, como en los genitales femeninos o el tejido del estómago. También pueden regenerar las patas si las pierden. ¿Pero qué es ese exoesqueleto? ¿Qué es ese exoesqueleto? El exoesqueleto de la araña vamos a tenerlo entonces en cuenta porque vamos a tener lo siguiente y es el proceso de escuchar qué es este exoesqueleto. Es el esqueleto externo continuo que recubre, protege y soporta el cuerpo de un animal, hongo o protista. Un exoesqueleto o dermoesqueleto recubre toda la superficie de todos los animales del filo Arthrópodos, los arácnidos, insectos, crustáceos, mirápodos también. Entonces, ¿qué es el exoesqueleto? Pues es toda la parte que recubre, en este caso, la tarántula. Es decir, donde cumple una función protectora del cuerpo de los órganos de estos animales. Ya como se dieron cuenta, llevo otro chelín puesto aquí para poder entonces que nos va quedando de esa manera. A medida que va pasando eso le vamos a ir haciendo presión para que me vaya quedando la cola de la araña. O sea, le voy haciendo presión así.
de esta manera, para que nos vaya quedando entonces en forma de la cola de la araña. Vamos con la otra parte de nuestros datos curiosos. Las tarántulas son grandes, pero no tanto como parecen. Sin embargo, pueden lucir aún mayores. Cuando se sienten amenazadas, elevan sus dos patas frontales en el aire, lo cual incrementa el efecto visual y grandeza para sus enemigos. De esa forma las arañas entonces tienen ese proceso de crecimiento y se ven aún mayores cuando elevan sus patas para poder entonces verse más grande en relación a la presa. Si se dan cuenta, vamos entonces realizando este proceso y necesitamos pues, varios chelines. De esta forma nos va quedando entonces la parte de la cola y debemos entonces tenerla así. Listo, vamos con otro chelín para colocarlo ahí. Otra de las rarezas de las tarántulas es el hecho de que, aunque son arañas, no capturan a sus presas como la mayoría de los arácnidos. Esto es usando una telaraña, sino que las cazan en la tierra. Las más pequeñas cazan insectos, las mayores ranas, roedores y hasta aves. Vamos entonces a terminar hasta que lleguemos aquí a la punta envolviendo toda esta parte. Ya vamos a ver cómo nos queda. Bueno, de esta manera entonces nos quedó ya la parte de haber enrollado todos los chelines en el cuerpo. Nos queda de esta manera para poderlo entonces realizar la parte de la cola. Después de que lo tengamos, entonces lo vamos a cerrar de esta forma. De esta manera y vamos a darle vueltas para que nos quede así. De esta manera. Arreglamos la colita de la araña para que quede de esa forma. Y vamos a coger entonces los siguientes chelines. Dos más. Pero en este caso van a ser de este otro color para poderlo sacar sacar el cuerpo, la parte del cuerpo, de las patas. De estos vamos a necesitar para poder enrollarle a esta parte. Y los negros para seguir haciendo el resto de lo que es la cabeza de nuestra araña. Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a coger uno y van a observar los pasos que vamos a utilizar en esta parte. Entonces vamos a observar y vamos a escuchar. Hay muchas cosas raras en la naturaleza y el ritual de apareamiento de las tarántulas es una de ellas. Para empezar, el macho prepara una tela de araña y la rocía con su semen. Luego se frota con ella, logrando que la sustancia se impregne en sus patas. El olfato le indica dónde hay una hembra en celo y allí va a realizar su extravagante cortejo. Si es bienvenido, se aparea con ella, sujetando sus colmillos para no ser mordido. Este es el ritual de apareamiento de esta araña. Esta van a ser entonces los colmillos y la parte de adelante de la araña. Luego hacemos lo mismo. Vamos a levantarlo nuevamente para poder hacerlo. Y eso lo voy a poner más largos, o sea, de esa manera. Y doy unos dobleces de esa forma. Lo mismo hago con esta otra parte. Lo subo y lo bajo de esa forma para que me queden así. Enrollo y tengo esa forma ahí. Luego, ¿qué hago? Tomo estas dos partes, las cierro y hago estos giros. Como los chelines en un alambre me permiten hacer estos giros muy suave. De esa manera entonces vamos a colocar la parte de lo que es los colmillos de esta forma. Y vamos entonces a quemar. La parte de quemar lo que hace es que me produzca esa sensación de la forma que se adelgaza. Y me queda pues de esta manera. ¿Qué vamos a hacer entonces? Luego de esto lo vamos a colocar aquí. Vamos a abrir un poco, doble muchas. Vamos a abrir un poco esto. Al abrirlas entonces nos queda de esta forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocarla en esta parte
Y una la vamos a doblar hacia acá, para que nos ayude a apretar. Y la otra la doblamos hacia el otro lado, pues de igual forma para que nos ayude a apretar estas dos partes. Y se vaya formando la parte del cuerpo de lo que es la araña, de esa manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las patas de la araña. Vamos a coger de la siguiente forma. Vamos a coger ya 2 chelines y los vamos a trenzar de la siguiente manera, para que nos queden más gruesas las patas. Lo trenzamos de esa forma, todo el chelín, pues para que entonces nos quede más grueso. Cuando lo tengamos así, las 4 partes iguales, o sea, las 5 patas, porque vamos a necesitar 5 chelines de estos para que nos salgan las 10 patas de la araña o de la tarántula. Cuando lo tengamos así, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar esto aquí. Voy a explicarles de esta manera. Necesitamos 10 chelines negros. 2, 4, 6, 8 y 10 chelines, los cuales vamos a doblar igual que hicimos con este, para que estas sean las patas. Cuando lo tengamos, entonces es simple, lo vamos a colocar aquí y enrollamos en el cuerpo, haciendo presión una hacia un lado y la otra hacia el otro. De esa manera vamos a hacer que estos 4 queden iguales. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Bueno, de esta manera nos quedaron las 4 partes más con estas 5 para seguir entonces enrollando. Como les decía, la colocamos entonces de esta manera y hacemos una que se enrolla hacia allá y la otra de esta forma, y hacemos presión para que quede entonces apretada de esa manera. Vamos con la otra y hacemos lo mismo con las 4 patas, ¿sí? Con las 4 que tengo acá y la otra que tengo aquí, 5. Vamos entonces a escuchar otro dato curioso de estas increíbles tarántulas. Las tarántulas son animales dóciles y muy rara vez muerden a un ser humano. Por otra parte, el veneno que poseen no es tóxico y sus picadas no causan lesiones severas. Por esta razón, mucha gente cree que las tarántulas son excelentes mascotas. ¿Quisieras tener una tarántula de esas como mascota? La verdad, yo toco esta, porque tocar otra de las reales da un poco de impresión por todos sus vellos, toda esta parte vellosa que tienen en su cuerpo. Vamos entonces a colocar la otra. Esta la vamos a colocar en la parte de abajo, porque coloqué ese muy arriba, entonces la vamos a colocar aquí abajo. No importa la posición, porque pues de todas maneras nos va a quedar todas las patas ahí. Vamos a escuchar el otro dato curioso, mientras que vamos a hacer lo siguiente. Hago presión fuerte aquí para que me quede apretado, pero debo cortar todas las patas que me queden iguales. Si se dan cuenta, todas quedaron desiguales. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a cortarlas todas a una misma distancia. Pero de no esa tan manera. cortas. Vamos entonces a escuchar la otra parte. Lo cojo de esa forma para poder que todas me queden iguales. ¿Quién diría que las tarántulas, que lucen tan amenazadoras, tendrían pieles tan frágiles? Pues sí, son de epidermis estrecha, especialmente en el abdomen. Por tanto, pueden morir de una simple caída. Incluso si la altura es pequeña, semejante accidente puede provocar una ruptura en su exoesqueleto. Después de que tengamos esa parte así, vamos a coger entonces ya un chelín de estos y vamos a enrollarlo de la siguiente manera entre las patas, pasando una a una. Entonces cerramos aquí, hacemos presión de esta manera y empezamos a pasar en cada una de sus patas. Miramos que todo nos quede bien apretadito y iniciamos a pasarlas entonces de esta forma, por cada una de ellas, dándole la vuelta. Vamos a escuchar la otra parte de este dato curioso.
Tanto las tarántulas como los gatos poseen una adaptación evolutiva para poder aferrarse a la superficie. Se trata de garras retractables en las patas. En el caso de las tarántulas resultan una especie de pinzas muy útiles si de animales con su exoesqueleto frágil se trata. De esta manera entonces vamos a ir enrollando toda, vamos a darle la vuelta a todo y ya vamos a ver cómo nos queda todo el proceso de enrollar esta parte. Bueno, de esa manera entonces nos quedó dándole vueltas a toda esta parte, ¿sí? Utilicé 3 chelines más para poder dar vueltas a todo este lugar del cuerpo de la tarántula. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a utilizar más chelines negros que vamos a empezar a enrollar en cada una de las patas para que me queden más gruesas. Y vamos a empezar a enrollar entonces en las patas de esta manera. Enrollamos o hacemos un gancho primero de esa forma para que nos quede más fácil. La colocamos aquí y apretamos esta parte así. De esa forma. Y así entonces vamos a empezar a enrollar por toda la pata esos chelines así. Eso lo que nos va a permitir es que nos quede más grande o más gruesa cada una de las patas, y nos dé mayor sensación pues en el transcurso de cada una de ellas, ¿no? De las paticas. Cuando llegue acá pues me devuelvo de esta manera para que las patas nos queden mucho más grandes, ¿sí? De esta forma. Así voy a hacer con las 8 patas. Si se dan cuenta, esta ya se ve más gruesa que todas estas. Así que vamos a hacer lo mismo. Pero si quieres saber más de las tarántulas, te invito a que podamos leer en uno de los videos que tenemos ahí de lectura, que nos invita a la lectura, la tarántula puede llegar a ser más grande que tu mano y vivir por cerca de 30 años. En estos libros de lectura tenemos la selva tropical, es donde viven esas tarántulas, o la gran mayoría de ellas viven en la selva tropical. Así que también te invito a tener esta motivación por la lectura y poder aprender más de cada uno de esos animales. Vamos entonces a enrollar todas esas y ya vamos a ver cómo nos quedan las 8 partes las 10 partes, me equivoco, con las 8 patas de la araña, pero con las 10 patas de esta tarántula, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Bueno, después de haberle hecho todo esta parte de las patas, pues también hice esto, que fue colocarle trozos de chelín a cada una de las divisiones de las patas de la araña, pues para que nos quede igual que esta, ¿sí? Esas divisiones en cada una de esas patas. Dejé 2 partes para poderles mostrar cómo se hacía. En esta pata que no le coloqué esos trozos de chelín. Entonces, simplemente es coger el chelín, doblarlo aquí y empezar a darle vueltas. Lo que sobre ahí es sencillo, simplemente lo cortamos y nos queda de esta forma. Luego cojo la café y hago lo mismo. Enrollo de esta forma y le doy vueltas. Y corto el sobrante. De esta manera. Así entonces nos está quedando ya la parte de la araña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arreglar las patas. Aquí arriba hay 2 opciones para poderla terminar. Una es empezar a hacer lo siguiente. Empezar a doblar de esa manera y empezar a hacer como una especie de caracol. De esta forma. Enrollando el chelín de esa manera. Para poder entonces colocarla encima de la tarántula. De esta forma. Y la colocamos aquí en esta parte para que nos tape este lugar, ¿sí? Ya es decisión de cada uno como quiere terminar la tarántula. Si queremos podemos ponerla ahí o la podemos dejar así sola como esta. Ya es decisión de cada uno el diseño de la tarántula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A doblarle las patas
por cada uno de los lados donde está. Entonces subimos esta parte, bajamos y esta parte la doblamos hacia acá, así hacemos con todas. Subimos, doblamos esta parte y aquí para que nos empiece a quedar entonces la forma de la tarántula. Doblamos y así nos va quedando. Espero les haya gustado esta parte de lo que hemos aprendido acerca de las tarántulas y además de cómo se hace esta. Subimos y hacemos esta forma así. Cada uno de esos videos, como les decía antes, nos deja una enseñanza, datos curiosos que nos llevan a aprender más y más de cada uno de los seres vivos de este planeta. Además también nos motivan a la lectura, que es un hábito que debemos tener todos. Después de eso entonces vamos a arreglar de esa forma las patas para que nos empiece a quedar entonces la tarántula así. Y de esa forma entonces quedaron las dos tarántulas. Como les decía, cada uno decide si le quiere colocar esa parte aquí o no, para que nos quede entonces así. Por último, lo que vamos a hacer es, en algunas partes de las patas les vamos a aplicar un poco de calor para que nos dé una parte de punta en la pata de esa manera. Y por debajo hacemos algo también de calor de esta forma para que todos los chelines queden ahí y no se nos vayan a zafar, sino que queden juntos. Así que espero les haya gustado este nuevo video y recuerda, si te gustan esos videos, compártelos, porque la idea es que lleguen a muchos. El arte como herramienta de evangelización y de enseñanza, el arte como una transformación social. Así que vamos a hacer esta araña y a ver cómo nos queda esta tarántula. Manos a la obra y chao chao.